Hola, hoy tengo el honor de presentarles un tema fundamental en el campo del derecho, el conflicto de leyes y las reglas de colisión. Este video se basará en el trabajo pionero de Laura Victoria García Matamoros, cuya dedicación a la investigación en derecho internacional ha enriquecido nuestra comprensión en este complejo tema. En primer lugar, hablaremos de la definición del conflicto de leyes. Para iniciar, vamos a establecer una definición clara del conflicto de leyes. En esencia, este término se refiere a situaciones en las que las normas legales de diferentes jurisdicciones entran en conflicto en un caso en particular. Este fenómeno se ha vuelto más prominente en un mundo globalizado, donde el comercio internacional, la migración y la interacción entre diferentes sistemas legales son comunes. El conflicto de leyes se refiere a la situación en la que se presentan divergencias entre las normas legales de diferentes jurisdicciones en relación con un mismo asunto. Esto puede generar dificultades para determinar qué norma debe prevalecer y aplicarse en un caso específico. La solución de los conflictos de leyes suele ser abordada por la rama del derecho internacional privado, que busca establecer reglas para determinar la ley aplicable en situaciones que involucran elementos extranjeros o relaciones con más de una jurisdicción. En cuanto a los factores contribuyentes al conflicto de leyes, Laura Victoria García Matamoros resalta varios factores que han contribuido al aumento de casos de conflicto de leyes en nuestra era. La globalización ha permitido que las transacciones trasciendan fronteras y por lo tanto enfrenten diferentes sistemas legales. El comercio internacional, las relaciones familiares y las cuestiones de ciudadanía son algunos de los ejemplos de situaciones que pueden generar conflicto de leyes. En el ámbito del derecho internacional privado, diversos factores pueden contribuir a los conflictos de leyes. Estos factores reflejan las diferencias entre las jurisdicciones y las posibles discrepancias en la aplicación de las leyes en situaciones transfronterizas. Algunos de los factores más comunes incluyen: primero, la diversidad jurisdiccional, es decir, cada país tiene su propio sistema legal y normas que pueden diferir en términos de interpretación, redacción y alcance. Esta diversidad puede dar lugar a contradicciones entre las leyes de diferentes jurisdicciones. En segundo lugar, tenemos los elementos de conexión. Los elementos de conexión son criterios utilizados para determinar qué ley se aplicará en un caso en particular. Estos pueden incluir la nacionalidad de las partes, la ubicación del contrato, el lugar de ejecución y la residencia habitual. Las diferencias en la interpretación o el paso otorgado a estos elementos pueden generar conflictos. En tercer lugar, tenemos el conflicto de normas. Las jurisdicciones pueden tener diferentes normas aplicables a un mismo asunto. Por ejemplo, las reglas de responsabilidad civil por un accidente de tráfico pueden variar entre países, lo que puede dar lugar a conflictos cuando se trata de determinar qué normas se aplican. En cuarto lugar, tenemos las diferencias culturales y sociales. Las diferencias culturales y sociales pueden influir en la forma en que se redactan y aplican las leyes en diferentes jurisdicciones. Estas diferencias pueden generar conflictos en la interpretación de términos legales y los estándares del comportamiento. En quinto lugar, tenemos las leyes especiales versus las leyes generales. Las leyes generales pueden entrar en conflicto con las leyes especiales que abordan situaciones específicas con mayor detalle. La pregunta sobre cuál ley prevalece puede generar conflictos de interpretación. En sexto lugar, tenemos la jurisdicción territorial. La determinación de qué tribunal o jurisdicción tiene autoridad para resolver un conflicto legal puede generar conflictos cuando las jurisdicciones difieren en su interpretación de las normas de jurisdicción. En séptimo lugar, tenemos globalización y tecnología. Las transacciones internacionales y actividades en línea pueden cruzar múltiples jurisdicciones, lo que puede generar incertidumbre sobre qué ley debe aplicarse y cómo se debe resolver el conflicto. En octavo lugar, tenemos las convenciones y los tratados internacionales, teniendo en cuenta que estos pueden influir en la determinación de la ley aplicable en casos específicos. Sin embargo, la adhesión a estos tratados puede variar entre jurisdicciones.
En noveno lugar tenemos la evolución de la ley. Las leyes pueden evolucionar y cambiar con el tiempo en diferentes jurisdicciones, lo que puede dar lugar a diferencias en la forma en que se abordan los mismos problemas legales. En décimo lugar tenemos el foreshooting. Las partes pueden intentar buscar la jurisdicción más favorable para sus intereses, lo que puede generar conflictos en la determinación de la jurisdicción adecuada. Es decir, que la tarea del derecho internacional privado es abordar estos factores y proporcionar reglas y principios para determinar qué ley debe aplicarse en situaciones transfronterizas. Esto con el objetivo de lograr una solución coherente y justa. Debemos entender por ello que la colisión parte de las normas que deben buscar resolver los conflictos de leyes y jurisdicciones que pretenden aplicar la justicia y respetar los derechos fundamentales de nacionales y de extranjeros. Por consiguiente, en el contexto del derecho internacional privado, la colisión se refiere a la situación en la que se presentan diferencias o contradicciones entre las leyes de diferentes jurisdicciones en relación con un mismo asunto legal. Estas diferencias pueden surgir debido a las distintas regulaciones y normativas que existen en cada país o jurisdicción. Cuando se enfrenta una colisión de leyes, es necesario determinar cuál de las leyes en conflicto debe aplicarse para resolver un caso en cuestión. El objetivo del derecho internacional privado es proporcionar un marco de reglas y principios para resolver estos conflictos de leyes de una manera justa y coherente. Con ello se busca determinar cuál jurisdicción tiene la conexión más estrecha con el caso y por lo tanto cuál ley debe prevalecer en esa situación en particular. Para lograr esto se utilizan elementos como la conexión de la nacionalidad de las partes, la ubicación del contrato, el lugar de ejecución y otros factores relevantes para establecer la ley aplicable. Ahora bien, hablaremos de las reglas de colisión, importancia y tipos. Para abordar estos desafíos, las reglas de colisión juegan un papel fundamental. Son principios y normas que guían a los tribunales en la elección de la ley aplicable en casos de conflicto. Laura Victoria García Matamoros categoriza las reglas de colisión en tres tipos principales: territorialidad, personalidad y universalidad. En primer lugar, hablaremos de las reglas de territorialidad. Las reglas de territorialidad se basan en el lugar donde ocurren los eventos legales. En otras palabras, la ley del país donde se lleva a cabo el proceso legal es la que prevalece. Esta regla nos ayuda a mantener la coherencia dentro de una jurisdicción y a preservar la soberanía legal de cada país. Por consiguiente, las reglas de la personalidad se enfocan en la nacionalidad o ciudadanía de las partes involucradas en el caso. En casos de asuntos familiares como el divorcio o la custodia de menores, esta regla puede ser crucial para determinar la ley aplicable. En cuanto a las reglas de universalidad, tenemos que estas nos permiten que ciertos casos se rijan por leyes internacionales o principios generales aceptados por la comunidad internacional. Esto es particularmente relevante en situaciones como los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Sin embargo, no podemos ignorar los desafíos inherentes al conflicto de leyes. Por ello, García Matamoros señala que la falta de armonización entre sistemas legales y la incertidumbre para las partes involucradas son problemas recurrentes. Afortunadamente, se han desarrollado soluciones para abordar estos desafíos, como convenciones internacionales, acuerdos bilaterales, que buscan armonizar las normativas legales y facilitar la cooperación entre jurisdicciones. En conclusión, el conflicto de leyes y las reglas de colisión son aspectos esenciales en un mundo legalmente interconectado. Los trabajos de Laura Victoria García Matamoros han contribuido significativamente a nuestra comprensión de estos conceptos. A través de la promulgación de las reglas de colisión y el establecimiento de acuerdos internacionales, podemos lograr una resolución efectiva de disputas transfronterizas y la coexistencia armoniosa de diversos sistemas legales.
Agradezco dedicar su tiempo a ver esta presentación. Valoro mucho su atención y espero que esta información compartida haya sido útil para usted como lo es para el derecho internacional privado.